Abrimos nuevo espacio. Lo escuchan y lo ven. Abra palabra. ¿A quién hay que saludar, darle la bienvenida? Vamos a hablar de técnicas para negociar. Michel Suñén, buenos días. Hola, buenos días a todos. Escucha, que estaba a punto de llamarte por el nombre de la agencia. Estaba a punto de llamarte Michel Zumun. Bueno, pues no, tampoco está mal, al final... Es Michel Suñén, aunque él es, evidentemente, ¿no?, escritor y además, dueño, ¿no?, de esa agencia, Zumun Creativos. Exacto. Que está imparable y que, oye, hoy vienes a hablar de técnicas para negociar. Que dicho así parece que esto está solo para empresas y grandes políticos y grandes negociadores internacionales, pero lo hacemos a diario todos. Desde negociar dónde vamos a pasar el fin de semana en familia o con amigos, ¿sí?, a regatear los precios en el mercadillo, pues cuando vamos al rastro o al bazar, a negociar la hora de llegada de los hijos a casa, en fiestas o en los fines de semana, pedir vacaciones en el curro y ponerte de acuerdo con tus compañeros para ver cómo puedes encajarlo todo. Evidentemente cuando pedimos un aumento de sueldo o incluso, pues en otro caso, pues cuando tenemos que comprar o vender inmuebles o cualquier otro tipo de activos. Uh-huh. Bueno, a menudo, ¿no? Como bien dices, toca negociar. Has puesto situaciones cotidianas. Pero, ¿qué es lo que debemos de conocer? ¿Por dónde debemos empezar, Michel? Mira, lo primero es algo que siempre cuento cuando hablamos de comunicación, recabar información. Conocer a la otra parte, en el sentido de que si somos capaces de interpretar cuanto antes qué quiere de verdad, qué está buscando. Luego hablaremos de que no es tanto lo que dice como lo que oculta o lo que él pretende conseguir, ¿no? Claro. ¿Quién es quién en esa negociación? A veces hay un interlocutor que no es quien decide y entonces pues tienes que enfocar tu mensaje a quien decide más que a quien habla. Vale. O qué estilo les gusta o aplican o prefieren al negociar. Hay personas o colectivos que son más transparentes y hay otros que son más crípticos o que buscan, por ejemplo, si nos dirigimos a un grupo de negociadores chinos, pues hay unos protocolos, unas fórmulas culturales que tenemos que respetar y que si nos las saltamos tendremos problemas. Es decir, conocer a la otra parte es importante, pero también conocernos a nosotros, hacer ese análisis de qué es lo que realmente buscamos en esa negociación, qué objetivo queremos conseguir, porque si no a veces el propio hilo de los acontecimientos nos puede ir llevando en dirección contraria a lo que realmente estamos buscando. Luego veremos algún ejemplo que lo deja bastante claro de cómo la creatividad nos puede ayudar a conseguir un gano-ganas. En consecuencia, en función de esa información, tenemos que definir nuestra estrategia de negociación, quién lo va a hacer, con qué enfoque, con qué objetivo y en qué momento y situación, ¿no? Y adecuar nuestro estilo de comunicación a ese planteamiento. Oye, vamos a ser varios en la negociación, va a ser solo una persona, voy a presionar más, voy a intentar ser conciliador, quiero conseguir un acuerdo a toda costa, incluso aunque eso suponga perder un poquito o mayor parte de mis objetivos, o todo lo contrario, tengo unas líneas rojas que no estoy dispuesto a pasar y que en ese caso, pues bueno, no llegaremos a un acuerdo si no las alcanzo. ¿Hasta qué punto, me salgo del guión, pero me gustaría preguntarte, ¿hasta qué punto es importante escuchar? Porque muchas veces cuando uno va también con sus líneas rojas, comete el error de no escuchar, ¿no? Y uno lo ve enseguida, empieza la negociación y dice, bueno, no lo voy a sacar de aquí. Claro, lo decíamos al principio, escuchar ya desde antes, estás investigando, estás informándote sobre la otra parte, de alguna manera estás escuchando en ese triunvirato que yo siempre planteo, ¿no? Con los ojos, con los oídos y con el corazón. Si no interpretas lo que la otra parte trata de conseguir, lo tienes crudo, porque a lo mejor te puedes enfrascar en una pugna de una proposición que realmente no es lo que al otro le interesa, ni a ti tampoco, sino que estás yéndote por las ramas y no yendo a lo mollar, a lo esencial, a lo que puedes atascar esa información. Por eso os decía que es más importante centrarse no en lo que piden, sino en por qué lo piden, en lo que hay detrás, ¿no? ¿Qué finalidad, qué objetivo crees que pueden conseguir? No tanto en lo que dicen como en lo que quieren decir. Por eso es tan importante escuchar también con los ojos y con el corazón, porque no solamente las palabras que ellos pronuncian. Y de esta manera estaremos en condiciones de encontrar soluciones globales y no puntuales a cosas concretas. Venga, en este sentido, sí. Un pequeño aporte, sí. Esa mentalidad gano-ganas. Es decir, si yo voy a la negociación a aplastar a la otra parte, va a ser muy difícil que
aunque si tengo una posición de poder, pues conseguiré imponer mi criterio, pero esa relación a corto plazo quedará dinamitada. En cuanto puedan, nos darán la espalda y ese acuerdo dejará de ser posible en otros momentos, ¿no? Es mejor conseguir que tú ganes, que tú consigas tu objetivo, pero los otros también, porque si los dos salimos beneficiados, esa relación va viento en popa y nos será fácil que eso se mantenga y que después sigamos alcanzando acuerdos. Esto a veces, muy a menudo, se pierde, sobre todo en el ámbito político, ¿no? Una cuestión. Pongámonos en situación, ¿no? Has avanzado, recabar información, escuchar, adecuar también un poco los canales, saber, ¿no?, el por qué. Vale, vamos a empezar la negociación. Yo me estoy imaginando, pues eso, normalmente suele ser en un sitio, ¿no?, sentados o de pie o en un momento, ¿no?, adecuado en el que uno piensa, se está dando el momento. Es el momento de sacar esto que llevo pensando, ¿no? Y esa ya es la primera importancia de la escucha. Si no eliges bien el momento, pues no es el buen momento, con lo cual te puedes cargar la negociación por haber interpretado mal que esa persona puede tener un mal momento, puede estar ocupado, puede estar con la cabeza en otro sitio y no estar en la situación idónea. A veces en las grandes instancias se planifican esas negociaciones, pensamos los convenios colectivos en los sindicatos con los sectores empresariales, pues se planifica y se marcan muy bien las pautas, ¿no? Incluso hay grandes equipos que negocian. Yo creo importante eso de la mentalidad creativa que os decía, es decir, no te centres solo en lo que te están diciendo, ve un paso más allá. Ejemplo muy claro, un empleado nos pide un aumento de sueldo porque tiene que llevar al niño a la guardería, que hasta ahora era pequeñito, lo cuidaban en casa y ahora tiene que desembolsar ese pago, ¿no? Y dices, hombre, mi empresa no está en condiciones de dar ese dinero adicional porque además implica unos añadidos a la seguridad social y tal, ¿no? Pero si eres creativo, a lo mejor sí que le puedes ofrecer y llegar a un acuerdo con flexibilidad horaria o con teletrabajo, de manera que él o ella pueda estar en casa y no tenga que llevar al niño a la guardería, porque puede trabajar en otros horarios donde sí que puede conciliar la vida laboral y familiar. Lo que era un problema económico, que en principio podía ser insolucionable porque tú no tenías esa capacidad monetaria para darle ese sueldo adicional, se convierte en solucionar un problema en el que las dos partes salen ganando. Él puede ahorrarse ese dinero de la guardería o compensarlo porque trabaja en casa a su ritmo y tú tienes al trabajador que te interesa mantener. De igual manera, cuando nuestros hijos nos dicen, oye, pues yo quiero quiero irme con mis amigos este fin de semana y estar hasta las 3 de la mañana. Bueno, pues no puede ser, tú llegas a casa a las 11, pero como quieres ir a ese concierto concreto que es este fin de semana y acaba a las 2, yo te puedo acompañar, o te puedo ir a recoger, o te dejo. Es decir, buscar no solamente en gorilear o emperrarnos en cosas concretas, sino intentar interpretar cómo solucionar lo que nuestro interlocutor pretende conseguir. Importante este dato. Más recursos que tenemos que conocer. Una cuestión importante es separar a las personas del problema. A veces nos da rabia porque no conseguimos encontrar esa solución, y entonces acabas cogiéndole fobia o rabia o tirria al interlocutor con el que estás hablando. Cuando esto ocurre, ese gano-ganas resulta bloqueado, es muy difícil conseguirlo, ¿no? Y a veces pues dañamos una relación que no tiene por qué ser así. Es decir, bueno, pues cada uno buscamos nuestros intereses, vamos a intentar centrarnos en lo objetivo, en lo concreto. Qué cierto esto que cuentas. Claro. Es que cuántas veces se fastidia una negociación, se cumple o se rompe un proyecto precisamente porque no separas la persona del proyecto. Y a menudo en cosas pequeñas. Es decir, si analizas el problema de esa distensión, o sea, de esa... Totalmente de acuerdo. Dices, ¿por qué? Si esto es lo de menos, si lo importante es esto otro en lo que estamos de acuerdo. Pero como se daña la relación, todo lo que dice la otra parte te parece mal y todo lo que dices tú le parece mal a ella. Es lo que yo le llamo ver fantasmas donde no los hay. Efectivamente. En realidad los hay porque los hemos creado los dos. Es decir, como estamos centrándonos en lo personal en vez de lo objetivo, es decir, centrarnos en lo que nos une o en lo que tenemos que solucionar, en el problema, en el objeto de esa negociación más que en las personas, pues ahí cometemos ese error y creamos unos fantasmas que los generamos nosotros, pero que dañan esa relación y ese posible acuerdo. Bueno, pues esto es importante, ¿no?, para las negociaciones. ¿Algo que cometamos o más errores que se pueden cometer? Mira, fundamental, además de basarnos en principios, como estábamos comentando, hay una cuestión clave para que tú tengas una posición negociadora de ventaja, ganadora. Y es algo de perogrullo, que todos lo vais a entender enseguida, pero que no nos damos mucha cuenta cuando empezamos a negociar. Es lo que se llama la técnica AMAN, alternativa mejor al acuerdo negociado. Es decir, tu plan B. Si rompes la baraja y no hay un acuerdo, ¿qué alternativa tienes?
cuanto más fuerte, cuanto más empoderado estés y cuanto más ventajas obtengas de ese plan B o menos diferencia haya con el acuerdo que quieres alcanzar, mayor posición de ventaja tienes. Negociamos un aumento de sueldo y tienes una oferta de una empresa competidora en excelentes condiciones que te incorpora a su equipo mañana. Dices, oye, pues si no me das el incremento salarial que yo pido, me voy a la otra empresa y tengo una alternativa mejor al acuerdo negociado que me coloca en una posición de fuerza. Si no tienes nada más que ese trabajo y dependes económicamente tú y tu familia y no te puedes plantear perderlo, pues evidentemente cuando vayas a negociar ese aumento salarial estás en una posición de desventaja, de inferioridad, porque no tienes una alternativa real y al final pues conseguirás lo que puedas y agacharás la cabeza cuando no haya más, cuando el otro te diga hasta aquí. Entonces, eso es importante y esto hay que trabajarlo también antes de la negociación. No solo preparar qué vamos a decir, cómo vamos a defender nuestros argumentos, sino, oye, ¿qué pasa si no llega a un acuerdo? Cuanta más posición de poder tengas, mucho mejor para ti. Hay veces, a ver cómo lo explico poniéndole palabras bien, sí que se me malinterprete, queridos amigos. Hay veces que esa situación o ese plan B no está, pero uno echa un órdago. Claro, pero cuando tú echas un órdago, te lo pueden aceptar y entonces te quedas sin opción, ¿no? Ahí ya estaríamos un poco hablando de lo que decíamos antes, los principios, el tipo de negociación que quieres aplicar en función de cómo es la otra parte. Es decir, a veces sabes que la otra parte echa también órdagos y tú los devuelves, pero cuando entras en ese juego, no tan puramente de comunicación en el sentido óptimo de la palabra, asumes unos riesgos. Es que tienes que ser es la consciente siguiente. de ello. ¿Eso se nota? Cuando uno no tiene el plan y es órdago, ¿se nota? Mira, porque yo creo que eso se nota. No hemos hablado del lenguaje del cuerpo. Cuando hablábamos de escuchar, cada vez más en las reuniones, en las negociaciones al más alto nivel, donde hay mucho dinero en juego, los equipos negociadores, por lo menos alguno de ellos, incorporan a su set un sinergólogo o sinergóloga, que es un especialista en interpretar las emociones a través del lenguaje del cuerpo. ¿Qué me dices? Y en tiempo real, con una tablet, evidentemente no los presentan como tal, sino que los presentan como una parte más del equipo. Y en tiempo real, en una tablet, van anotando información útil para el negociador. Ojo, que este tema que ha pasado de soslayo, su cuerpo, sus emociones indican que le da mucha importancia. Y a lo mejor conociendo eso, que ese es el aspecto clave, puedes desatascar la negociación o ahorrarte muchas concesiones que son innecesarias. Esto ocurre. ¿Por qué? Por lo que tú dices, porque nuestra corporalidad, nuestras emociones transmite nuestro estado interior. Si tú no estás acostumbrado a mentir o, como tú has dicho, a echar órdagos, probablemente se te notará. Y transmitirás una inseguridad, una falta de confianza que de alguna manera la otra parte interpretará. Y te estás metiendo en un jardín complicadillo, ¿no? Pero bueno, al final no deja de ser también un recurso más a tu disposición, aunque insisto en lo que os decía al principio, gano ganas. Si para conseguir el acuerdo que te beneficia mientes o manipulas o perjudicas a la otra parte, a corto plazo esa relación dejará de ser sostenible, digamos. Bueno, estábamos hablando de los principios, ¿no? Un poquito de las claves para negociar. Sí, algunos ingredientes básicos ¿Dónde me que vienen bien. Como ha preguntado lo de la mentira o... Los silencios. Silencios. Cuando yo me callo, genero en la otra parte la necesidad de seguir hablando. Los silencios son incómodos, pero a veces son muy útiles y muy estratégicos. Y un buen silencio produce incomodidad en la otra parte y le puede motivar a contar más de lo que quería. Así que aquí tenemos lo que decías antes de escuchar mucho, pero aparte usar esos silencios de manera estratégica para intentar desatar la lengua de los demás. En una negociación siempre es un juego de intereses, pero también de información. Cuanto más información tienes, más capaz eres de interpretar qué es lo que la otra parte busca realmente. Ajá. Por ejemplo, cuando tu hijo adolescente te pide algo, muchas veces si tú te callas, acaba soltando qué es lo que va detrás de ese algo, ¿no? Qué es lo que realmente persigue. También la dilatación. Esa técnica la tienes tú trabajada, ¿eh? Esa técnica la tienes tú trabajada. Hay que callar. Por ejemplo, un hijo adolescente y lo deja. He tenido dos que ya son jóvenes y estoy a punto de tener otra. Me ha encantado. La dilatación. Cuando tú tienes una posición de fuerza, es decir, el reloj corre a tu favor, retrasar el acuerdo viene bien. Oye, pues es que la otra parte, el otro partido quiere cerrar esto porque para sus intereses electorales es fundamental y a mí no me corre tanta prisa. Me da igual. Pues si dejas pasar el tiempo, el otro se va a poner nervioso y va a acabar haciendo más concesiones de las que realmente en principio tenía previsto. En este sentido es importante
que eso no se perciba como un torpedeo de la negociación, es decir, que no sea tan evidente que tú estás dando largas que la otra parte diga, bueno, me está tomando el pelo, sino que tienes que, de alguna manera, pues plantear objetivos, preguntas, matices que sean coherentes y que no se perciba que lo que estás haciendo es retrasarlo. Pero es una buena fórmula. Y también muy interesante, y esto lo podemos usar a nivel doméstico, ¿sí? Parafrasear. Es decir, ejemplo. Alguien dice cualquier cosa y tú le contestas, a ver si he entendido bien. Lo que tú estás diciendo es que ¿Qué conseguimos de este modo? Primero, poner el foco en algo que consideramos importante. Segundo, generar empatía porque damos la sensación, y de hecho lo estamos haciendo, si no, no lo podríamos repetir, de que estamos escuchando a la otra parte y de que estamos tratando de entenderla bien, ¿no? Y al mismo tiempo, objetivizamos la información. Es decir, al hacerla desde un interlocutor externo, muchos factores emocionales o subjetivos que él ha volcado al pronunciar eso, nosotros los podemos erradicar y entonces ponemos el foco solo en lo realmente objetivo. Tú me estás pidiendo esto. ¿Es así? Si te dice que sí, ya has quitado la parte subjetiva. Le estás dando un poco como el jiu-jitsu o el karate, que utilizas la fuerza del enemigo para derribarlo, ¿no? E incluso, si eres hábil, puedes matizar sutilmente esa información que él te ha dado llevándotela a tu terreno. Por ejemplo, hablábamos de adolescentes o preadolescentes. Sí. Quieres salir en fiestas del Pilar por vez primera, ¿no? Y te dice, oye, que todos mis amigos o amigas salen hasta las 3. Y si tengo que volver a las 12, yo solo, pues no quiero porque me tendré que venir yo solo y no me apetece. Si tú le dices en ese momento, vale, a ver si lo he entendido bien. Lo que me quieres decir es que como eres el único que va a volver a las 12 de la noche en fiestas del Pilar y no a las 3, prefieres no salir para no venir solo. Lo que has hecho es desmontarle ese argumento y decirle, vale, pues lo que quieres es no salir, pero y le añades, no te preocupes, yo te puedo ir a buscar a las 12 y ya no vuelves solo. Entonces, en ese parafrasear lo que él te ha dicho, le has desmontado el argumento que te estaba haciendo pues una especie de presión emocional, de decir, ¿cómo voy a ser el único de todos mis amigos? Que luego es otra cosa investigar si esa información es real, que lo normal es que sale uno o dos y el resto se suman al carro, ¿no? Pero realmente lo que estás haciendo es desactivar esa aportación personal de decir, mira, yo tengo que venir a las 3 porque si no vuelvo solo. No, que no pasa nada, puedes venir a las 12 y no vienes solo, que yo te acompaño. Y estamos en ese juego de decir, vamos a ver qué es lo que buscas realmente y, oye, la alternativa mejor al acuerdo negociado, tú le has recordado que su alternativa mejor es no salir, con lo cual ya estás en una posición de fuerza. No pasa nada, si no quieres venir solo a las 12, no salgas, tú valoras también esa posibilidad, me lo acabas de decir. Es decir, con esa información que él te ha dado, le has dado la vuelta y la has llevado a tu terreno, matizándola sutilmente. El acuerdo todavía no está hecho, ¿eh? Hay que ver cómo se negocia y a qué hora vuelve finalmente el chaval y tal, pero ya estamos en una posición de ventaja y hemos evitado esa presión emocional que nos estaba intentando hacer, pues como hacen todos los adolescentes, ¿no? Ya. Bueno, lo has dejado claro, Clarinete. Yo creo que hemos contado un poco los ingredientes, las claves del éxito. Siempre terminamos con una conclusión, ¿no? Y en este caso, ¿cuál es? Sí, bueno, en resumen, los dos elementos clave sería la técnica AMAN, la alternativa mejor al acuerdo negociado, optimizar el plan B y así estarás en una posición de superioridad al negociar, y esa actitud gano-ganas, de no intentar apabullar al otro o aprovecharte del otro, sino conseguir tú lo que buscas, pero también de la manera que el otro salga beneficiado para que esa relación no quede dinamitada y eso se mantenga en el tiempo. Si llegamos a un acuerdo hoy y pasado mañana el otro lo quiere romper, pues tendremos que volver a negociar y no hemos conseguido nada. Bueno, pues queda claro, clarísimo. Miche Suñén, nos quedamos con estas técnicas para negociar. Aquí una servidora y todos los que nos escuchan y nos ven. Gracias. Hasta pronto. La semana que viene. Bueno, la próxima semana más técnicas o más claves que tienen que ver con la oratoria. Hoy dejamos aquí estas cuestiones. Bueno, que hay que echar un pensamiento antes de negociar, intentar tener un plan B por esto de los órdagos y sobre todo pues las técnicas, las claves del éxito para que una negociación sea fructífera.